Restrepo. Temas de interés, actualidad y opinión. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Amables televidentes del programa Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo, volvemos en otra temporada con invitados como siempre muy especiales. En esta ocasión una persona que siempre se ha caracterizado por hacer trabajo comunitario y sobre todo por apoyar a esas mujeres, a esas niñas del campo. Una persona que ha estado en Bolivia, ha estado en Perú, estuvo unos días en Francia y hace 20 años prácticamente está aquí en nuestro territorio, en Santa Fe de Antioquia. Con nosotros, la hermana Lía. Hermana, ¿qué tal y bienvenida al programa Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo? Muchas gracias, Mauricio. Lo más especial es que con este calor hay que empezar a tomar ya guandolo. Y creo que nos vamos a refrescar y vamos a tomar bastante guandolo, hermana, porque usted tiene muchas historias que contarnos, hermana. Nosotros acá, como siempre, nos gusta escudriñar un poco como la parte familiar. Creo que ustedes son como 8 hijos, 7 hijos. Hijo de carpintero. ¿Cómo es? Háblenos un poco cómo está conformada su familia. Mi familia, mi mamá era modista, mi padre carpintero. ¿Y mis hermanos, 6 varones y una mujer, que soy yo. 6 varones y una mujer. ¿Y a usted le dio por irse de monja? No me dio por irme. No. Entonces cuéntenos que no fue una cuestión de que le dio. Experimenté y en la búsqueda de la vida, por organizar mi vida, por darle sentido a mi vida, descubrí desde muy temprana edad pues que mi vida estaba orientada hacia el servicio más directo al Señor a través de una vida religiosa. ¿Y cómo es eso de darle sentido a la vida uno apenas con 17 años, faltando tanto mundo por explorar, faltando tanto mundo por recorrer? ¿Qué pensarán los jóvenes de hoy al decir que a los 17 años va a darle sentido a mi vida? Pues Mauricio, desde que nacemos estamos buscando qué hacer. El niño quiere caminar, entonces está buscando cómo caminar. El adolescente ya quiere liberarse, pues empieza a hacer sus pilatunas de adolescente, el joven también. Entonces, el ser humano nace con esa predisposición a irle dando sentido a lo que ya va descubriendo. Yo recuerdo que desde niña me llevaban a la misa y yo veía a los padres armados con esos roquetes y yo cogía un taburete en la casa, me paraba ahí, me ponía un gorro y yo hacía las veces de sacerdote predicando. Y luego yo me orientaba muy personalmente, mi madre me llevaba a la misa, pero yo no le veía sentido a eso. Sin embargo, yo fui orientándome, en algún momento dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí y buscaba por otro lado otras congregaciones. Sin embargo, fui descubriendo ya, iba a empezar a estudiar psicología, cuando le dije a mi padre, ¿usted por qué no me regala una maleta? Pero ya tenía ya todo listo, no les había dicho a ellos se opusieron mucho. Y anterior a eso, pues les dije como a los 14 años, me voy para un aspirantado. Con solo 14 años. Y dije, no, mijita, usted no sale de aquí porque usted todavía depende de nosotros. Está muy chiquita, tenga novio, reconozca un poquito la vida y ya después usted verá qué hace. Sin embargo, cuando ya tuve mi mayoría de edad en ese momento, también se opusieron. Y yo les dije, lo siento, ya es mi vida. ¿Y entonces no alcanzaste a tener novio? Yo sí. Sí. Claro. En ese espaciecito de que de los 14 a los 17. A los 17 y medio. Sí. ¿Pero fue un ratico nomás o...? No, duramos como 2 años. Sin embargo, yo veía que mi vida no era orientarla hacia una pareja, ni a unos hijos, ni a un hogar, sino que yo veía que mi mundo era más amplio. Y ya estando a punto de empezar psicología en Bogotá, yo dije, esto no es para mí. Entonces ya empecé a hablar más en serio, buscando dónde, pues en cuál congregación sería la que yo podría dar respuesta. Y estudié con las semanas de la presentación, busqué otras congregaciones, pero dije, no, es por aquí. Hermana, ¿alguna hermana, yo ahorita pues habla del término monja, pues que obviamente lo decimos acá jocosamente, pero alguna hermana como referente en su vida? ¿Tuvo alguna hermana, alguna imagen que usted diga, no, este fue el referente y esto fue lo que me llevó a mí a...? No,
no lo tuve. Era algo... Era algo que estaba en mi vida. Es más, yo llegué al momento de cuando estaba estudiando de contar, me faltan 4 años, me faltan 3 años, tantos días, me faltan... Quise salir de esto, desistir de eso, fui desobediente en la casa, me iba a los bailes, me decían hasta las 10, yo me quedaba hasta las 2. ¿Cómo así? Pero entonces, sin embargo, cuando hay ese llamado del Señor, realmente hay algo que lo deja intranquilo si no responde. Y yo dije, no, ya es la manera de responder. Nunca me he arrepentido. Llevo, ¿qué? 48 años de vida religiosa. 48 años de vida religiosa. Bueno, ¿por qué las hermanas de la presentación? ¿Por qué esa y no otra congregación? ¿Qué pasó? Yo fui descubriendo en ellas el amor a la educación. Y ya cuando ingresé, que empieza una etapa de postulantado de conocimiento, también vi que trabajaban en obras sociales y con los enfermos. Y apenas iba yo conociendo más de ella, que en el colegio también nos ayudaban, yo dije, yo sí quiero ser una de ellas. Sí quiero. Yo sí quiero ser una hermana. Mana, Claro que en ese momento uno no conoce hasta dónde va a trascender, pero yo sí sentía que era por ahí que debía orientar mi vida. ¿y usted siente que ha trascendido Sí, con lo que ha vivido y en donde está ahorita? sí. Hablando de esa trascendencia, ¿cuál fue la trascendencia que tuvo la madre de ustedes? O, ¿cómo se llama? Y la directora. Mari Puspan. ¿Quién? Eso, hablemos de ella y por qué. Mari Puspan es de origen francés. Ella vivía en una ciudad de Francia llamada Dourdan. ¿Y usted estuvo allá? Lo conocí cuando fuimos a un año de estudio a mirar las fuentes de la congregación. Es una ciudad próspera. Ella quedó huérfana a temprana edad y se quedó velando por su hermano Claudio y por su padre. Ella administró una empresa que tenían en la casa de medias y organizó a su hermano, y al mismo tiempo tenían aprendices en la casa para que aprendieran las medias de seda. Y ella fue una de las que introdujo en esa zona las máquinas de tejer, que introdujo el ministro Colbert en ese momento. Entonces ella, esa empresa, la puso a producir, y no me olvido cuando nos explicaron, esa se llevó consigo, ella veía la miseria de Sambil. Nosotros lo hicimos a pie también, como ella lo hizo. En ese tiempo pues no había caminos. Y cuando reconocimos el lugar donde ella fundó, pues era una casa sencilla, vieja, pero ya reconstruida, y ya cuando dejó a su padre, que había muerto, y a su hermano organizado, ella tenía 45 años más o menos, cuando empezó su obra, y encontró una ciudad desolada, devastada, pero se llevó consigo a una prima de ella y a otras niñas, y se fueron alquilaron una casa con su dinero, con el dinero de ella, y ahí empezaron a formar a niñas en escuela, en primaria, les enseñan a poner inyecciones, a utilizar las hierbas naturales, y mejor dicho, a salvarlas de la ignorancia para que aprendieran a vivir y aprendieran a sostenerse, porque había hambre, ignorancia y mucho sufrimiento. Bueno, yo ahorita que yo empecé hablando acá y se me olvidó hacerle la presentación obviamente a la hermana Lía, y es la directora del Hogar Juvenil Campesino. Justamente con eso que ella nos está hablando, por esa línea de lo que hizo su madre, la madre, ¿cómo será? ¿Quién viene a ser? Mari Puspan. No, pero viene a ser la madre, La fundadora. La fundadora, eso. La fundadora, ella ha podido aplicar varias cosas de eso en Santa Fe de Antioquia. Pues no lo propiamente lo que ella hizo allá con las medias, pero sí generar algo para el futuro de la mujer campesina. Pero antes de usted llegar al Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia, que es un tema que quiero tratar después de una pausa, usted también estuvo mucho rato dando clase, hermana, y recorrió varios colegios. Sí. Cuando hice mi primera profesión religiosa, trabajé en los colegios de la Presentación, Montería, Río Negro, La América, Medellín. Volví a Montería, de ahí fui a Bolivia y Perú durante 19 años. Regresé a causa de muerte de mi madre y me quedé ya trabajando de nuevo en el Colegio de la Presentación de la Estrella y en el Colegio de la Presentación de Envigado. De Envigado me mandaron acá a Santa Fe de Antioquia, me dijeron una obra social, y dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Porque yo no sabía que era una obra social, yo sabía hablar, pero yo he sido educadora siempre. Pero igual lo que usted hacía en Perú, en Bolivia, era obra social. Era obra social, pero era una educación no estructurada.
Hermana, desescolarizada. hay una cuestión, y es que siempre se ha dicho de que de alguna manera la religión ha cambiado algunas costumbres en algunos territorios, Sí. pero me llama la atención lo que usted manifestaba, que a usted le decían allá, escuche, Así, cuando uno llega a un país de misión, concretamente Perú, el arzobispo del lugar le dice, bienvenida, y usted aquí tiene 3 meses para escuchar, mirar, preguntar, pero no puede tomar decisiones y aprenda el idioma para que entienda con quiénes va a tratar. primero conocer a la gente. Primero conocer la idiosincrasia para la donde voy, además es otro idioma totalmente distinto. ¿Y usted aplicó eso cuando vino a Santa Fe de Antioquia? Lo tuve que aplicar porque allá me lo aplicaron en un momento, una anécdota que tuve muy fuerte, y cuando yo llegué, después de hacer una diligencia, después de media hora, había un catequista aymara, y yo le dije, ¿cómo hiciste para terminar tan rápido? Y me dijo, es que tú no sabes, madre. Tú no sabes. Me lo dijo tan alegre y tan sencillo que yo dije, claro, yo soy colombiana y estoy acostumbrada a estar en un aula de clase. Así es, hermana, tómese el guandolo. Ahora sí. Ya regresamos, y ustedes no se muevan porque vamos a hablar del hogar juvenil campesino. Me dejó aquí con la mano estirada. Ave María. Vamos a brindar el guandolito, y ustedes no se muevan porque vamos a hablar del hogar juvenil campesino. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Más o menos cuántas mujeres se han formado. ¿Cuál va a ser el futuro del hogar juvenil campesino? Y sobre todo, ¿cuál es su situación económica actual? Todo eso después de esta pausa en Tómese un Guandolo con Mauricio Restrepo. Ya regresamos. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Temas de interés, actualidad y opinión. Tómese un guandolo. Continuamos con la hermana Lía, directora del Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia, quien se decidió tomarse un guandolo para contarnos parte de su vida y sobre su situación en el hogar, sobre su situación no, y sobre la situación del Hogar Juvenil Campesino, que también es como propia, porque pues, si ella es la que dirige y la que administra, esa situación también se vuelve muy personal. ¿Cómo encontró usted el Hogar Juvenil Campesino cuando usted llegó, cuando apenas llegó? ¿Qué se hacía en el Hogar Juvenil Campesino? En el Hogar Juvenil Campesino, en ese momento se atendían jóvenes del campo para que hicieran sus estudios en el colegio de la localidad, y además dentro del hogar tenían unos espacios de estudio, tenían espacios de esparcimiento, tenían algo que ver con agropecuaria, sobre todo la parte pecuaria de animales, y tenían unos aprendices a nivel de manualidades con una de las hermanas. ¿Por qué llega usted a dirigir? ¿Por qué queda usted como director? ¿Usted llegó fue como una profesora más, o usted llegó como simplemente como a coordinar, pero no a dirigir? No, a mí no me enviaron a coordinar. Ahí me dijeron, te vamos a pedir el favor de que vayas al Hogar Juvenil Campesino. Yo pregunté, ¿qué Apoyo. es eso? Y me dijo, es una obra social. Y dije, pero yo no sé nada de obras sociales. No, pero allá te van a ayudar. Entonces las hermanas que estaban ahí me fueron enseñando, también la provincia, las hermanas del gobierno me fueron enseñando que era una obra social. Me costó mucho. ¿Por qué? Porque uno estaba acostumbrado cuando trabaja en colegios a que su espacio es totalmente de uno. En cambio, al llegar al hogar, un hogar juvenil de estos, uno está todo el día interrelacionándose con los destinatarios. Entonces uno no veía el espacio propio. Me costó mucho, pero fue una cosa que fue asimilando, porque fui descubriendo que era la parte de la vida nueva que me tocaba vivir en la misión. Entonces yo empecé apoyando el trabajo con las niñas, y el trabajo con las niñas ahí era de acompañamiento, seguimiento, ayuda en el estudio, enseñarles a realizarse su proyecto de vida también. Era Manuela Sánchez la directora, y al salir ella, la provincia me pidió el favor. Primero llegué como administradora, y luego la provincia me pidió el favor de seguir coordinando como directora del hogar. Llegó como directora. No, a eso fue a los 2 años. Perdón, listo. Asume la dirección. Sí. Hermana, usted asume la dirección, y ¿con cuántas niñas, cuántos profesores?
En el hogar ¿Qué juvenil, recursos habían? en el hogar juvenil no hay profesores. Ahí es que. Hay el grupo de hermanas que responde en coordinación con la directora por las niñas, Ajá. en coordinación con la Fundación Nacional Hogares Juveniles Campesinos con una filosofía propia. Los ingresos vienen de las pensiones que pagan las niñas, más los convenios que tienen los municipios con estas entidades, que es una obligación. ¿En esa época había más plática que ahora o qué? Estamos hablando pues cuando usted asumió. El ¿O hogar siempre ha sido- el hogar en ese momento tenía lo necesario, lo estrictamente necesario para vivir. Las pensiones eran muy bajas, pagaban 5.000 pesos hace 30 años, 20 años. Entonces, y lo otro era lo que daban personas donantes. Había algunos meses que decían, no hay nada para mañana. Y con la devoción que algunas personas tenemos a San José envíanos algo, y aparecía como algo, ve, aquí mandan este mercado. Pero en realidad el hogar ha tenido momentos donde ha habido sostenibilidad y no ha habido. Entonces, más o menos en el año, yo llegué en el 2002, más o menos en el año 2005, 2006, se nos dijo desde la fundación, no hay ayudas, la gente no quiere dar ya, entonces los hogares tienen que buscar procesos de emprendimiento de autosostenibilidad. Nosotros miramos, aquí lo único que no hay es quien haga uniformes. Ajá. Entonces nos metimos a un proyecto de confecciones con créditos que da la... ¿Y esas máquinas de dónde se consiguieron? Esas ¿Cómo se máquinas son consiguieron? unas en comodato, ¿Con quién? con el municipio. Ah, ya. Después otras las teníamos propias. Sí. Entonces, y luego hemos ido consiguiendo, ¿Y hay buen más ingreso? máquinas. ¿Se hacen buenos uniformes y hay buen ingreso? ¿O qué? Por hacer uniformes temporada. mientras veníamos en la época normal, muchos ingresos provenían de ahí. Sí. Al llegar la pandemia, se nos quedó, por ejemplo, la mitad de la producción. Y no hubo producción ese año. Entonces, primera baja en primera ingresos. baja de ingresos totales, ya no había niñas. Entonces, más bien hubo pensiones adelantadas que devolvimos. Y nos tuvimos que empezar a gastar. ¿Tocó devolver dinero entonces a Tocó devolver dinero porque era lo más limpio, ¿no es cierto? Si me Sí. dieron hasta agosto, no, usted trabajó hasta marzo, temas su plata. ¿Pero se devuelve a las niñas o a la persona? A los que lo- papás. A los A papás. los papás. Y de ahí en adelante, pues todos quedamos como... Sin embargo, fuimos rehaciéndonos, ya habíamos empezado un trabajo en el campo. Nosotros hacía 6 años Pero veníamos... no se me adelante, hermana. Esa casona, ¿quién la sostiene? Esa casona es un comodato con la arquidiócesis. Y el hogar hace las reparaciones menores. Pero lo que es servicios públicos y todo se paga desde el hogar. Se paga desde el hogar. Los gastos fijos, pues. Hermano, entonces hablábamos de... yo sé que usted sí me iba a adelantar lo que tuvieron que hacer para que el hogar no desaparezca prácticamente. Pero que nos debe quedar claro, para los que de pronto no conocen la función del hogar, es que en el hogar venían niñas del campo, vivían, dormían allí, iban a los colegios y luego en las tardes o en las mañanas aprendían alguna actividad, Empezaron procesos productivos. procesos productivos. Empezaron a empoderarse de producción de pulpas de fruta. Muy procesos buena de la pulpita de emprendimiento, fruta, sí. Corte y confección, y luego terminamos también con 2 proyectos agropecuarios, sembrando el campo en la ciudad y un buen comienzo para una vida saludable. En los 2 últimos años esto era parte de la sostenibilidad del hogar. Yo quiero hacer un paréntesis acá y creo que vale la pena en todo caso aprovechar el programa para hacerle mención. Una de las personas que ayudó a ese proceso, infortunadamente falleció hace poco. Hablemos de él y qué fue lo que él estaba haciendo en el hogar juvenil. León Jairo Ruiz y su esposa llegaron al hogar hace 6 años, más o menos. Y yo les expuse que otra vez estábamos en caída frente a las posibilidades de sostener el hogar como tal. Ya veníamos desde antes estudiando que esto no estaba generando ninguna posibilidad ni de ingreso, ni de sostener bien las funciones del hogar. Ya teníamos estudios y empezábamos con mujeres cabezas de familia, en fin. Y yo le dije a Lady y a Jairo, vea, esto es una escombrera, la parte de atrás. Convirtámoslo en algo que produzca. Y a partir de ese momento León Jairo entró ahí, intervino con los padres de familia, intervino con las mismas alumnas y se formó lo que ahora es una zona ¿de qué? Una huerta bien dotada con agua reutilizable de los lavaderos,
de la ropa. En este momento vamos a volver a implementarla con mujeres cabezas de familia. Lady también es egresada. Lady también es egresada del hogar. Entonces, Ha habido varias egresadas del hogar que ya ahora son profesionales. la muerte de León Jairo fue sentida en el hogar. Sí, mucho. Bueno, hermana, continuando entonces con el tema del hogar, ya no, me comentaba usted, ya en el hogar no van a amanecer niñas, No, no va a prestar servicio de hospedaje, de por alojamiento. el momento no. Por el momento no. Entonces, ¿a qué se va a dedicar el hogar juvenil campesino? Porque uno siempre sabe que las niñas del hogar, eso es un término que, Sí. que, bueno, no sé si despectivo o qué, pero las niñas del hogar. Entonces, ¿qué va a pasar con las niñas del hogar? Entonces, ahora sí hábleme de esa estrategia que están haciendo para llegarle a las niñas del hogar, pero al propio campo. Nosotros a las mujeres empezamos, campesinas. cuando llegó la pandemia, ya llevábamos un año de haber iniciado nuestra incursión en el campo. Sí. Lo hacían Lady y Jairo. Y el año pasado ya nos habíamos organizado, tenemos un voluntariado muy profesional, tenemos alianza con SENA, con la Universidad de Antioquia y con la Fundación. Entonces nosotros ya habíamos empezado nuestro proceso en el campo, habíamos ido, nos habíamos presentado, habíamos asistido 4 veces y de golpe se paró todo eso con la pandemia. Entonces dijimos, no nos podemos caer. Las niñas del hogar se tuvieron que ir a sus casas. ¿Cómo las vamos a dejar solas? Estos jóvenes, ¿cómo los vamos a dejar iniciados? Pero la idea era que ya el hogar no esperaba que vinieran del campo, sino que el hogar ya tiene que ir al campo a buscar la gente. Esa es la mentalidad de ahora. El hogar va a buscar la gente al campo. Como no podíamos desplazarnos, optamos por buscar espacio en la emisora comunitaria. Y a partir del mes de abril empezamos a emitir un programa, Ondas del Tonusco, y empezamos a emitir el programa Jóvenes Emprendedores Rurales. Ahí estaban las que estaban en el hogar, más los otros jóvenes que se unieron concretamente en Urquí. Entonces, por medio del programa de radio, se llega a ellas, ¿y ellos qué hacen? ¿Siguen? ¿Qué hacen entonces? La idea es ¿Y ustedes cómo los evalúan o cómo hacen que la ese formación seguimiento? que nosotros hacemos es para transversalizar, para fortalecer la educación del campo, que es tan precaria. La educación del campo es muy precaria y en condiciones muy deshumanizantes a veces. Entonces nosotros con esos saberes que imprimimos, pues ayudamos a que la persona tome conciencia de un ser diferente, que tiene un proyecto de vida, que tiene capacidades, que tiene habilidades. Entonces hay momentos como el que se está viviendo, de que una persona, una docente de la Universidad de Antioquia trabaja matemáticas con el otro profesor dentro del mismo programa, que está viendo la parte de emprendimiento. ¿Y qué tiene que ver las matemáticas con el emprendimiento? Muy sencillo, proyectos. Claro. Entonces la idea de nosotros es que la persona llegue trabajó también Patricia Lara, trabajaron ambientalistas, cada uno en su espacio, y sí logramos el año pasado algo muy fuerte, la participación a través del WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Jóvenes Emprendedores Rurales. Cuando sirve como herramienta el celular. Cuando el celular es una herramienta positiva. Bueno, hermana, vea, termine de tomar el guandolo. Nosotros vamos a otra pausa, pero ya sí vamos a hablar es de qué vive el hogar, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos. Y si usted está interesado en apoyar, también le vamos a dar un número de teléfono para que ayude a que el hogar juvenil campesino viva y se sostenga por el futuro de la mujer emprendedora. Ya regresamos, hermana, vea. Tómese un guandolo. Ah, ya lo tomó, con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Temas de interés, actualidad y opinión. Tómese un Bueno, y la hermana Lía, en medio de un guándolo, nos está contando parte de su vida, nos ha contado ya la situación del hogar, cómo se ha tenido que transformar el hogar en medio de la pandemia, y esta última parte justamente la vamos a enfocar en eso. ¿Qué ha tenido que hacer el hogar juvenil campesino para vivir, para no desaparecer? Hace poco una noticia en el canal Teleregión mencionaba que el Palacito
un centro de formación a la primera infancia en Santa Fe de Antioquia, prácticamente iba a tener que cerrar sus puertas por falta de recursos. El Hogar Juvenil Campesino también está haciendo de todo para no desaparecer. Vamos a recordarle entonces a la gente, hermana, cuáles son esos ingresos y por qué el Hogar Juvenil Campesino está golpeado en plena pandemia y qué es lo que tenemos que hacer, hermana, ¿qué hay que hacer para que no desaparezca? ¿O qué ha tenido que hacer usted para que no desaparezca el hogar? Los ingresos del hogar son matrícula y pensión de las alumnas. Matrícula y pensión de las alumnas. Lo que hacíamos por los proyectos productivos. ¿Eran cuántas estudiantes? El año pasado eran 20. Bueno, 20, servía esa platica. Claro. Listo. Los proyectos productivos. Los proyectos productivos, porque entraba platica por venta de pulpa, entraba platica por venta de camisetas, entraba platica por... lo de... Gallinitas se vendían a veces, un marranito huevos, a veces. ¿Les dejan si tener un marranito ahí? No, en este momento no tenemos. ¿Pero les nada. dejaron alguna vez tener un marranito ahí? Claro, pero eso Entonces, lo marranito, usamos para... eso. Lo otro, lo que donaban los padres de familia, plátano, comida, todo eso que traían del campo. Lo otro, aportes de quién. Por lo general los municipios, no por lo general, los municipios tienen una obligación con las entidades que apoyan la educación, de manera especial la del campo. Y en la Ley de Infancia y Adolescencia, no recuerdo el artículo, dice los estados, los municipios, las autoridades municipales tienen obligación de apoyar este tipo de entidades mediante convenios. El Hogar Juvenil Campesino lleva 2 años sin hacer ningún proyecto. No conocemos las razones. Se firmó el año pasado uno, cuando empezó la pandemia, por lo tanto, eso se cayó. Pedí la oportunidad de hacer un ajuste de cláusulas. Se me dijo que sí, pero se nos fue llevando así, hasta que al final dieron una respuesta que no era muy conveniente como razonable. Hicimos 6 cambios que presentamos y nos decían ya va, y nosotros sin nada. En esos momentos nos sostenía la gente, los papás de las alumnas. La comunidad evidentemente nos ha apoyado, nuestra congregación, pero estábamos viviendo la cuestión de servicios públicos que no perdona, todo eso lo pagaba el hogar. Me voy a atrever a dar una respuesta que no quería darla. En ese momento, en el mes de septiembre, después de haber mandado el primer formato, el 5º formato sobre arreglo del proyecto para 3 meses, y nos íbamos a lanzar a trabajar hasta diciembre, la respuesta fue: no se puede hacer el desembolso del dinero porque hay que sacarlo y no estamos muy seguros de que lo vayan a invertir. Cuestionaron de pronto. Entonces, incluso yo tuve que acudir a las autoridades mayores para que me dieran el acta de finalización del contrato. Cuando usted habla de autoridades mayores, ¿es quién? Procuraduría. Procuraduría. Para demostrar que... Pidiendo que, como responsable del hogar y administradora, yo necesitaba tener esa acta de finalización. Este programa, cuando salga, es un programa pregrabado. A la fecha, hermana, de la grabación de este programa, y lo voy a decir para que de pronto quede constancia, hoy 15, estamos a 15 de junio, a la fecha de 15 de junio, el día que se grabó este programa, ese convenio no se ha firmado. Este año me dijeron que iba a haber firma de convenio, van conversaciones varias, pero no se ha logrado nada. No se ha logrado ejecutar nada. No, siempre... Entonces, ahora sí la pregunta, ¿de qué están viviendo? Entonces nosotros se supone que entonces esas serían las empresas que o las entidades que salvarían la vida del hogar. Pero Mauricio, lo que pasa es que estas entidades y toda entidad sin ánimo de lucro tenemos que aprender a vivir aún sin las obligaciones que tiene el Estado, cuando no lo quieren dar. Ajá. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nos hemos, a través de publicidad, decir, ayúdenos a ayudar, porque necesitamos que esto siga funcionando. El salón que se adaptó para la presencialidad de clase con las mujeres, cabeza de familia, se hizo todo con donaciones que dieron personas concretas, el material. Sí. En este momento, ¿con qué estamos yendo al campo? No tenemos carros, no tenemos para gastar en pasaje. Los directores de los centros rurales nos están desplazando. Pero uno se pregunta,
voluntarios que trabajan 4 o 5 días en función del hogar no reciben nada. Gracias. Un voluntariado Un total. voluntariado total. Pero la parte económica del hogar está colapsando también. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos entradas suficientes y no había uniformes para vender porque no hay quien compre. Hermana, es que, ¿cuál es la única entrada entonces en este, En es que este a mí me deja muy momento- triste porque hablamos como de 5 posibilidades de ingreso y no hay ni una. Y en este momento la única posibilidad es que nuestra comunidad, la provincia que se llama de Medellín, que somos 40 y pico comunidades, estamos haciendo los uniformes de dotación para ellos. Ah, eso Hace que nos Solina. podamos salvar. Pero en este momento, por ejemplo, yo no he podido pagar los servicios públicos de energía y teléfono, de agua, de energía y luz y agua, porque no tengo disponible para está eso. atrasada en los servicios. Estoy atrasada en los servicios, 2 mesecitos, No, 3, un mes. mesecito. que tengo que buscar cómo pagarlo con algo. Nosotros no prestamos plata porque eso es volver a colapsar. En ese momento estamos tratando de que llegue una plata de unos tapabocas que hicimos para pagar con eso los Hermana, servicios. la pandemia ha servido también de disculpa para mucha gente no ayudar o qué, o si es la situación. Para los organismos estatales sí, Sí, sí. Se ha vuelto una porque la gente pobre es la que más nos apoya. La gente sencilla, los comerciantes normales nos ayudan con la cal, nos ayudan con el acronal, personas que están laborando con nosotros nos dan tiempo que le paguemos. Entonces, hay ayuda, es decir, el que quiera ayudar con algo, están las puertas abiertas, no estamos pidiendo solamente hermana, dinero. ¿a cuál cámara? Míreme a esta cámara y le voy a decir a las personas el número de cuenta y a qué número se pueden comunicar para que apoyen el Hogar Juvenil Campesino. El número es 320-679-0974. Si van a consignar algo, es a la cuenta corriente del Banco Agrario 01389-000-2945. La persona que vaya a consignar debe identificarse mandando el soporte de la consignación que hizo. No admitimos consignaciones muy grandes, porque nos tienen que decir de dónde salió ese dinero. El recurso. Nosotros no podemos aceptar ese tipo de consignaciones que pasen de 500.000 pesos. Lo pueden partir en varias, se identifican, porque nosotros debemos identificar ante la DIAN de quién recibimos las donaciones. Nosotros somos, tenemos la DIAN y la gobernación como centro de control. O la posibilidad de ir al propio hogar que está ubicado en dónde, cómo y qué pueden llevar allá. Está el Hogar Juvenil Campesino frente a Edatel o frente a Bienestar Familiar. Si llevan algo concreto, un mercado, dinero, 20.000, 10.000 pesos, porque es que también a los jóvenes que no tienen conectividad nosotros les hacemos recargas para que puedan conectarse siquiera a un programa. Entonces, todo lo que ustedes en este momento puedan aportar será para que el hogar pueda seguir funcionando, porque al no tener recursos económicos, ahí sí va a ser más difícil. Bueno, hermana, entonces el Hogar Juvenil Campesino, bueno, ya hablamos de eso, entonces mujeres que están escuchando el programa o están viendo el programa quieren vincularse a un curso, ¿qué tienen que hacer? A través de las redes sociales, el hogar está avisando continuamente, va a haber un curso de confecciones en este campo. Hay escupo para tantas personas, se inicia tanto y ellas empiezan a inscribir. Ya hemos pasado con un curso la semana antepasada, vamos a hacer otro curso con la mesa de mujeres, mujeres más adultas, para que cultiven hierbas aromáticas, para que aprendan cosas básicas y a través de trabajos de manualidades puedan exponer ellas sus ingresos, y el hogar cobra una tacita pequeña, como decir, por su aporte a esta mujer, cabeza familia que vive tan lejos y tiene que caminar, deme 1.000 pesitos para ayudarnos. Y 1.000 pesos apenas. Para ayudarnos por el uso del local. Y a las Nada. otras les decimos, denos 2.000 pesos, que eso es para ayudarnos. Hermana, son mujeres de todo el occidente Que se pueden quieran ir. vincular. Sí, ha habido gente de Giraldo en esta semana, hay gente que viene de Moraditas todos los días. ¿Listo? Hombre, por aquí me entretuve un poquito mirando el próximo invitado, hermana. Entonces la meta de nosotros es, Monseñor Jesús Iván Cadavid decía, Sí. la paz vendrá del campo. Ayúdenos a ayudar, porque la paz vendrá del campo. La paz vendrá del campo. ¿Y por qué tan difícil? Todo lo que del campo viene tantas cosas y La alimentación,
la vida, la tierra. Todo. Tantas cosas. Nosotros no la Hermana, seguiremos jugando por el campo. esperemos que el Hogar Juvenil Campesino siga viviendo, el Hogar Juvenil Campesino siga funcionando. Pues nosotros abrimos las puertas como Teleregión a hacerle publicidad a esos cursos, para que más gente llegue a el Hogar Juvenil Campesino. No podemos dejar acabar instituciones que tienen realmente un sentido social, un sentido de servir, un sentido de apoyar a la comunidad, a las madres, a la gente del campo. Entonces, hermana, créame que este guandolo último me supo más a naranja agria que a panela, si quiere que le diga la verdad. Me Sí, supo es más dura a la naranja situación. agria que a panela, pero gracias por venir Gracias a ustedes, y Teleregión. comentaron la situación. Y tómese un guandolo, hermana. Muchas gracias. Y vamos para adelante. Vamos Muchas por gracias. adelante, que esté muy bien. Hasta luego. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Temas de interés, actualidad y opinión. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo.